Buenas tardes. Esta sesión que vamos a comenzar es la quinta sesión y última de este ciclo que hemos dedicado a hacernos preguntas, a plantear reflexiones en torno al futuro de Madrid. Quiero saludar especialmente, como siempre hacemos, a los alumnos del profesor Antonio Palacios de la Universidad Autónoma de Madrid y de manera muy especial agradeciendo su presencia a los intervinientes de hoy. La sesión de hoy la va a moderar José María de la Riva y participan Jorge Arévalo y Luis del Valle. Hoy vamos a hablar sobre cómo implicar a los madrileños en la tarea de hacer una ciudad mejor. Cómo averiguar qué quieren los madrileños, cómo quieren los madrileños que sea la ciudad. En sesiones anteriores hemos hablado, recuerdo para los que nos han seguido, en el mes de enero hablamos de cómo conseguir un Madrid con menos coches. Intervinieron Lola Ortiz y Pedro Moraleda. En febrero también, en una sesión presencial en la Casa Encendida, nos preguntamos cómo hacer que los madrileños puedan disfrutar de una vivienda digna y asequible. Cómo conseguir salvar, paliar esa enorme dificultad que para nosotros es uno de los retos más importantes de la ciudad. Ya en formato virtual, la tercera sesión, como recordarán, la dedicamos precisamente a denunciar los fuertes desequilibrios, desequilibrios territoriales y las desigualdades que van creciendo en nuestra ciudad, convirtiéndose también en uno de los problemas fundamentales, y la pandemia actual pues, ha servido incluso para acentuarlos y ponerlos más claramente de manifiesto. El 14 de mayo, la sesión anterior, tuvimos en la sesión a José Luis Infanzón y Enrique Bardají para dialogar sobre el futuro urbanístico de la ciudad, cómo veían ellos que debería encauzarse el futuro de esta ciudad desde un punto de vista urbanístico, cuáles eran los principales problemas. Y hoy, como ya he dicho antes, vamos a hablar de participación. En realidad, a lo largo de los 11 ciclos que ya hemos celebrado, el Grupo Territorio Racional y Sostenible con la Casa Encendida, hemos tratado este tema de la participación ciudadana, básicamente denunciando la poca participación ciudadana o la falta de, diríamos, de motivación que sienten los ciudadanos, la falta de atención que desde las instituciones se presta a la opinión de los ciudadanos. Hemos tratado este tema, digo, varias veces en forma monográfica, como hacemos hoy, pero en realidad en cualquier tema, cualquiera de las muchas sesiones, de las más de 60 sesiones que hemos celebrado, bien sea hablando de la vivienda, de la movilidad, de la utilización del espacio público o de cualquier otro tema, siempre aparece ese déficit de participación como uno de los retos, como uno de los objetivos a alcanzar. Hemos dicho también muchas veces que sin la implicación del conjunto de la sociedad, los muchos problemas que tiene la ciudad, los muchos cambios que hay que acometer, no se van a producir, o se van a producir, como decíamos el otro día, quizá lamentablemente demasiado tarde. Bueno, no voy a extenderme más, vamos con un cierto retraso, insistir en el agradecimiento a todos ustedes que se han conectado, a los ponentes que hoy nos acompañan, y sin más empieza el diálogo con Jorge y con Luis. Chema, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Además de agradecer a los alumnos de la Universidad Autónoma del profesor Palacios y al resto de los asistentes, así como a los ponentes, tanto a Luis del Valle como a Jorge Arévalo, queremos hacer un agradecimiento muy especial a la Casa Encendida, que se vuelca permanentemente en el apoyo para difundir estas reflexiones que nos gusta hacer en el grupo de TRIS, en el grupo de Territorio Racional y Sostenible. Ya estamos preparando
prácticamente el siguiente curso para el próximo año, que esperamos sea presencial, pero si no ya tenemos un marco que entendemos permite seguir abordando los diálogos sobre conflictos urbanos. Pero entrando en la sesión de hoy, que como decía Julio Vinuesa, vamos a tratar de cómo averiguar qué ciudad quieren los madrileños, pues vamos a ver, las dificultades son tan complejas en torno a la participación que, sin ir más lejos, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que participar se define como acción y efecto de participar. Da la sensación de que o no le han dedicado mucho tiempo o la verdad es que es complicado saber a partir de eso qué es lo que significa. Pero por no ir más lejos, si nos vamos a Wikipedia, algo que ya prácticamente todo el mundo maneja con cierta asiduidad, nos habla de que la participación ciudadana es un concepto relacionado con la democracia participativa, que se trata de integrar a la población en general y en los procesos de toma de decisiones a la participación colectiva o individual en la política, entendida esta como algo de la que todos formamos parte. Yo creo que como estamos asistiendo a una crisis que afecta a muchas situaciones, pero una de ellas en las que yo creo que ha ido sumándose una cantidad de situaciones complejas y difíciles de entender, como es la legitimación, entre otras cosas, de los representantes políticos y especialmente de la duda que hay sobre si se mantiene la preponderancia de la representación sobre la participación en las diferentes instituciones. Es decir, no hemos aclarado todavía si es más importante participar o tener la representación, pero en cualquier caso, lo que sí es evidente es que los responsables políticos son los que tienen que asumir la responsabilidad o han asumido la responsabilidad de las instituciones y por eso a ellos les cabe mucha más responsabilidad en el desarrollo de esa conciencia que tenemos que emprender todos los ciudadanos. Posiblemente la mayor parte de los ciudadanos hay una percepción de un déficit que se produce cuando se tienen que adoptar decisiones trascendentes para la ciudad y eso es lo que hace o lo que de alguna manera no permite progresar y profundizar en esa participación. Si vemos que no nos dejan incorporarnos a las decisiones trascendentes sobre nuestro entorno más inmediato como es la ciudad, va a ser difícil que entendamos otros procesos mucho más avanzados. Yo creo que pocas veces los responsables políticos han impulsado mecanismos que permitan a los vecinos en general que se puedan incorporar a las propuestas. Y eso implica también que muchas veces eso impide aportar las mejores soluciones. Pero por no ser estrictamente negativo ni pensar que todo está ya decidido, también parece que asistimos a un cambio en las administraciones con estructuras más transparentes y abiertas, hay leyes de transparencia, estructuras que van apareciendo, que van dando más transparencia a las dinámicas públicas y en algunos casos pues, dando cauce al diálogo con la sociedad y poniendo de manifiesto la posibilidad de un mayor protagonismo de los ciudadanos. Yo, por no hacerlo muy largo, pero sí por dar algún elemento o alguna herramienta interesante, en 2001, es decir, ya hace algunos años, la propia OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el prólogo que hizo en ese año sobre participación ciudadana, planteaba que era la implementación de estructuras sólidas destinadas a informar, consultar e involucrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Bueno, yo creo que nos encontramos a partir de ahí con un cambio razonablemente importante, pasando de una posibilidad meramente consultiva
a un tímido proceso más activo. Pero yo creo que de ahí no hemos sido capaces de pasar, es decir, de ese tímido proceso. Y una reflexión importante es que los ciudadanos desean una participación con objetivos claros, que ese yo creo que es otro de los grandes problemas, y es que muchas veces donde se nos plantea la posibilidad de participar no es suficientemente claro, y de ahí que no nos atrevamos muchas veces ni podamos arriesgar a dar nuestra opinión sin tener exactamente definidos los parámetros sobre las actuaciones en las que queremos plantear. Por eso, si buscamos un marco de transparencia y si se observan los ciudadanos que su actividad participativa termina no influyendo en las decisiones públicas, pues seguramente que la capacidad de dar continuidad a esos procesos de participación se trunca. Y yo siempre pongo en este ámbito dos ejemplos muy claros. El Plan General de 1985 contó con un proceso de participación muy activo, muy reflexivo, con abundancia de información, con apoyos a la información a partir de los técnicos que se involucraron en ese modelo, y sin embargo en el Plan General de 1997 de la misma ciudad de Madrid eso se fue apagando progresivamente y por tanto algo que podría haber significado un revulsivo fundamental para la participación, pues resulta que se fue apagando. Lo importante, por tanto, a partir de aquí, que entendemos es que la participación es importante, pero para ello se requiere que se genere una red institucional que haga posible la participación. Ya no nos valen planteamientos ni paternalistas ni voluntaristas que hagan que solo participan aquellos que se empeñan mucho o porque tienen un interés muy determinado o porque ideológicamente han tomado esa decisión. Es fundamental que quien desee participar lo pueda hacer en las mejores condiciones. Por otra parte, y me lo voy a intentar ahorrar, pero he tenido la tentación de hacer un recorrido teórico que la sociología hace tiempo ya incorpora en la participación ciudadana, pues desde Jürgen Habermas, con los 4 elementos de poder, el sistema y mundo de la vida, el Estado, el mercado y la sociedad civil, hasta Giddens, que desarrolló la tercera vía en el marco del gobierno de Tony Blair, pero bueno, me parece que corremos el riesgo de dormir a nuestra audiencia y he pensado que es más interesante que describamos algunos instrumentos de participación del Ayuntamiento de Madrid y sobre todo tanto a Luis del Valle como a Jorge Alévaro pedirles la opinión sobre lo que piensan de la participación y especialmente los elementos que lo componen en Madrid y en algunas otras que iremos incorporando al hilo de la conversación. Pero por dar una pincelada rápida de cómo una institución tan potente como el Ayuntamiento de Madrid tiene ordenada su participación ciudadana, y pues vemos que en el organigrama y dependiendo de la vicealcaldía hay un área delegada de coordinación territorial, transparencia y participación que ha instrumentado hace tiempo ya un portal que se llama Decide Madrid, que es el instrumento de participación que tiene el municipio de Madrid en estos momentos con una estructura denominada Entra en la azotea, tu comunidad de barrios, donde hay debates y propuestas por distrito que aparentemente el desarrollo que tiene es tan escaso que yo creo que lo más potente que hay tiene 2 votos, 3 votos, un me gusta, una cosa como muy poco identificativa de lo que puede ser la participación en Madrid. Pero con motivo de la actual situación de confinamiento, de la que hoy por fin parece que en Madrid hemos salido, esperemos que para bien,
Además, han puesto en marcha 3 elementos de participación e información. Uno que se llama Compartimos Barrio, que está dirigido fundamentalmente a registrar comercios de proximidad por cada uno de los 21 distritos que tiene Madrid. Otro instrumento que se llama Conectados, que es un encuentro directo con expertos de diferentes materias municipales especialmente, y otro que se denomina Madrid Sala al Balcón, que son propuestas de diferente índole relacionadas con el COVID-19, que yo he hecho una pequeña entrada sobre las 4 de la tarde y en el distrito donde yo vivo no había nada más que una propuesta de los 6 barrios que lo contienen, con lo cual me ha dejado un poco perplejo. Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que todo el mundo lo conoce, tiene unos mecanismos y unos instrumentos de participación a través de un reglamento público de participación ciudadana, donde están organizadas las propuestas ciudadanas, las audiencias públicas, sugerencias y reclamaciones y sondeos de opinión, que lo más destacado de ahí es que está la encuesta de calidad de vida y satisfacción de los servicios públicos que se hace cada 2 años. Pero bueno, yo creo que con toda esta estructura podríamos pensar que efectivamente es posible desarrollar una participación muy activa en el ámbito madrileño. Pero por no ser más pesado con esta presentación, yo creo que no es fácil saber en qué momentos se deben realizar las consultas y a quiénes consultar. Por ello, es una de las primeras preguntas que les quería hacer a los 2 ponentes. En primer lugar, a Luis del Valle. Luis del Valle, que es de formación ingeniero de telecomunicaciones y que ha trabajado durante mucho tiempo en estructuras muy importantes relacionadas con la telecomunicación, con la situación de los servicios de consultoría para instituciones públicas y demás. En Deus Telecom ocupó el cargo de director de innovación de la división Global Carrier hasta agosto de 2018. Ha trabajado en varias startups. Bueno, yo no quiero abrumar con el currículum de Luis del Valle, pero en estos momentos tiene desarrollado una estructura que se llama Madrid Innovación, basado en sus más de 20 años de experiencia en la innovación y en el servicio de consultoría para instituciones públicas. Por empezar muy rápido y muy directo, además de que hace falta saber en qué momentos se deben realizar las consultas y a quiénes consultar, lo que sí me gustaría es que nos dijeras cuál es tu opinión sobre lo que piensas de la participación. Y con esto te doy directamente la palabra, Luis. Es una palabra muy caliente. Buenas tardes a todos y disculpad el retraso una vez más. Pues la verdad que yo creo que hay un preámbulo muy anterior incluso a plantear esa pregunta del cuándo y del cómo. Creo que, bueno, uno de los puntos de vista, por lo menos de nuestro modo de trabajo, es que la participación ciudadana es un camino de 2 direcciones. Es decir, que no es solo pedir a los ciudadanos cuál es su opinión y tratar de saberlo por el medio que sea, sino que, lógicamente, luego la institución pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid o el que fuera, pues tiene que estar preparado para acometer o para desarrollar aquello que le viene. Y para eso, normalmente nuestra experiencia es que no están del todo preparadas las instituciones públicas. Entonces, quizá debería empezarse por ahí, ¿no? De sentar las bases, y ahora se habla mucho de la transformación digital y de todos estos temas pues de hacerse como más uso de las herramientas telemáticas y todo esto, pero eso al final lo que tiene es un impacto en las estructuras y tiene un impacto en la forma de trabajar. Y normalmente las instituciones públicas pues llevan trabajando muchísimos años
en un sentido y de una determinada manera, como en cualquier otra institución o organización, ya sea pública o privada. Y esto requiere pues, un cambio de paradigma y quizá habría que empezar por formar y desarrollar a la propia administración para ser más ágil y para estar dispuesta a aprobar y desarrollar iniciativas. Es decir, estas iniciativas que comentabas ahora al inicio, pues en principio y sobre el papel resultan muy interesantes, pero hace falta tener mucha cintura y estar dispuesto a equivocarse y estar dispuesto a aprobar, y quizá el planteamiento es demasiado mastodóntico. Nosotros abogamos, nuestro modelo es pues, ir de menos a más, es empezar por tratar de identificar problemas muy accionables, muy concretos, muy locales, muy de barrio o incluso de vecindad, y empezar por tratar de trabajar con los agentes sociales y tratar de ir desde los agentes sociales llegando al ciudadano y realmente ir creando una estructura de participación, no darla hecha, sino hacer que la propia ciudadanía forme parte de esto, pero para decisiones tan sencillas como pueda ser si aquí se pone un paso de cebra, si se peatonaliza una calle o si se pone un semáforo. Que eso a la gente de la manzana pues, puede tener un interés, ¿no? y lógicamente pues, puede participar. Ir poniendo o hablando sobre casos pues, muy concretos, muy pequeños y muy del día a día de un grupo quizá de ciudadanos más pequeños, y desde ahí pues, se puede ir progresivamente aprendiendo y desarrollando nuevos modelos y nuevos métodos. Es un poco nuestro punto de vista. Decía que tenemos también a Jorge Arévalo, que es arquitecto, especialidad en urbanismo, planeamiento y medio ambiente. Es socio fundador de Paisaje Transversal, que es una oficina de planificación urbana, y además desarrolla las labores de coordinación en el área de investigación, desarrollo e innovación. Su campo de especialidad es la planificación estratégica a escala urbana y territorial, así como el diseño de propuestas innovadoras. Inició su carrera profesional a una edad temprana, fundando Paisaje Transversal con el objetivo de abordar la transformación de las ciudades desde una perspectiva innovadora y vinculada a la sostenibilidad. Ha coordinado numerosos proyectos relacionados con el urbanismo, el paisaje, la ordenación del territorio y la reactivación económica, y ha impartido conferencias y clases en diferentes universidades y congresos, además de que ha sido galardonado en concursos internacionales de ideas en los campos del diseño, la arquitectura, y participado en jurados de concursos internacionales para estudiantes de arquitectura. Sin ir más lejos, el Paisaje Transversal ha sido Premio de Excelencia a la Economía Social Madrileña en 2015, Premio Nacional para Jóvenes Arquitectos Arquía Próxima Innova 2016 en su apartado de innovación, y un sinnúmero de publicaciones que además merece mucho la pena incorporarse a su blog, porque da muchas claves de por dónde se mueven muchas de las innovaciones relacionadas con el ámbito de la participación. Por no repetirme, te hago la misma pregunta que le he hecho a Luis. Así que cuando quieras, Jorge, tuya es la palabra. Muchas gracias, Chema. Bueno, en primer lugar, agradeceros tanto a ti, Chema, como a Julio, Antonio, ¿no? La invitación, y por supuesto también a Casa Encendida, ¿no? Que nos dispone como este espacio en otras ocasiones físico, esta vez digital, y bueno, pues agradecerles también, ¿no? Esta disposición. Y a partir de aquí, bueno, yo precisamente quería hablar, ¿no? De este cuándo y este cómo a través de dar unas pequeñas pinceladas sobre nuestro trabajo en la oficina. Para ello voy a compartir la pantalla, una pequeña presentación. En la que hablar un poco de Paisaje Transversal. Efectivamente somos una oficina de planificación urbana, de planificación y diseño urbano, ¿no? Que llevamos más de 10 años también a través del blog, en concreto ya 13, investigando sobre la ciudad y el territorio, y siempre con esta visión de la participación ciudadana y siempre con una visión integral, ¿no?
que es otra de las cuestiones fundamentales a la hora de trabajar en la ciudad. Y esta idea del cómo trabajamos la desarrollamos porque con este pensamiento integral y participativo empezamos a desarrollar una serie de trabajos, ¿no?, que nosotros definíamos como innovación urbana, pero que nos encontrábamos siempre dificultades a la hora de que las personas, ¿no?, pues entendiesen a qué nos estábamos refiriendo, y decidimos simplificarlo con estos dos conceptos, ¿no?, que traen este esquema, que es escuchar y transformar, ¿no? Escuchamos la ciudad para transformarla, ¿no?, para mejorarla y mejorar la calidad de vida de las personas. Y es escuchar la ciudad y una parte más técnica que tiene que ver con medir, con estudiar la ciudad, y luego hay una parte fundamental que es la de escuchar a sus habitantes, ¿no? Y que es lo que nos permite construir un relato que va de las necesidades compartidas, ¿no?, a las soluciones posteriormente. Y de una manera cíclica, ¿no?, que es otra de las cuestiones, ¿no? O sea, nos lleva a plantear propuestas que nos permiten incorporando esa participación a lo largo de todo el proceso, también evaluarlas de manera participativa en sus resultados para ¿no?, poder asumir también dentro de este proceso el error como parte del trabajo, ¿no?, de las personas que trabajamos en la ciudad, para ir ajustando, ¿no?, y de nuevo se repite, ¿no?, ese proceso de escucha y transformación en un ciclo constante, ¿no? Bueno, esto lo hemos conseguido condensar muy bien. Traigo esta diapositiva un poco por también hacer cierta publicidad del libro, ¿no?, que pudimos escribir, en el que hemos trasladado estas ideas, y esto es más de 10 años de trabajo, que creo que es muy interesante, que tiene precisamente este nombre, ¿no?, y que habla de urbanismo colaborativo y participación ciudadana. Y luego, ¿no?, en lo que os comentaba, estábamos hablando del cuándo y el cómo, ¿no?, y el cómo es desde esta visión integral, ¿no? También, o sea, nosotros trabajamos implicando, ¿no?, en ese concepto de participación tanto a agentes públicos como privados, es decir, a todos los agentes que construyen la ciudad. Lo hacemos incorporando, haciendo uso también de las nuevas tecnologías y las herramientas digitales, y lo hacemos... hablaba antes Luis, ¿no?, de hacer pedagogía también dentro de la administración, y una de las cuestiones clave precisamente que nosotros desarrollamos es la de trabajar interdepartamentalmente, es decir, generar pequeños procesos de participación también internos dentro de las administraciones públicas, que tienden en muchas ocasiones a trabajar de manera muy estanca, ¿no?, a través como de sus departamentos, y el generar dinámicas de participación también internas, de colaboración, ¿no?, de construcción colectiva, a las que luego se incorpora, ¿no?, también toda esta ciudadanía y estos diferentes agentes sociales, económicos, culturales, ¿no?, de los tejidos que conforman como este conjunto de la sociedad, pues es otra de las cuestiones que incorporamos. Y esta participación también es, yo creo que antes has comentado algunas cuestiones, ¿no?, ahora yo creo que, bueno, irán saliendo a lo largo del diálogo que tengamos, pero sí que hay dos aspectos clave, ¿no?, en relación a lo que comentabas, Chema. Uno de ellos tiene que ver precisamente con desarrollar herramientas en la participación que nos permitan trascender los circuitos habituales, ¿no?, de las personas que participan normalmente, y poder llegar al conjunto de la población y poder tener una visión mucho más amplia, incorporar a estos procesos participativos no al mayor número de personas posibles, porque luego hablaré de esto, que es una cosa muy importante, ¿no?, la idea de lo cuantitativo frente a lo cualitativo, pero sí de intentar llegar como a las personas que habitualmente no tienen una cultura, ¿no?, de participación activa. Y eso, una de las cuestiones que va a ser clave para hacerlo, aparte de desarrollar espacios mucho más próximos, ¿no?, ir a la gente, ir a espacios reconocibles, al espacio público, a lugares como son los equipamientos, lugares de tránsito, y ahí montar dispositivos o montar dinámicas
que desde lo lúdico, ¿no? Desde una participación atractiva, lúdica, permitan incorporar a este tipo de población y de esta manera facilitar, ¿no? su participación. Y luego yo traigo dos conceptos que me gustaría también añadir al debate, ¿no? Uno es es la burbuja de la participación, y es que sí que creo que hemos pasado de la absoluta ausencia a la omnipresencia y la saturación, ¿no? Es decir, hoy nos encontramos, cuando trabajamos en muchos, en diferentes lugares, a diferentes escalas, barrios, municipios, nos encontramos a estructuras sociales ya muy saturadas por multiplicidad de proyectos, o sea, de procesos participativos, y que no por ello, ¿no?, están siendo capaces de responder realmente a los objetivos o a las necesidades que deben plantear, ¿no? Por estos conceptos que traigo aquí en la diapositiva. Uno, porque participamos sobre una ciudad estática, y es que hay una parte de la participación que ha servido social, o sea, políticamente, ¿no?, para abordar procesos que tuviesen una cierta repercusión social, pero que no iban acompañados realmente de una capacidad presupuestaria que luego permitiese acometer o desarrollar los resultados, las transformaciones, ¿no?, de esos procesos, y entonces se han convertido en procesos inofensivos, pero desde luego mucho más baratos, ¿no?, que aquellas transformaciones o aquellos proyectos sobre los que en realidad se estaba dialogando. También la participación como un fin, ¿no?, y no como un medio, es decir, hay que entender que es un medio para la mejora de nuestras ciudades, nuestros territorios. Hay otra participación que creo que es importante, ahora veremos esta diferencia, pero que la participación que nosotros aplicamos a la transformación de la ciudad no es un fin en sí mismo, sino que es este medio para, por un lado, poder generar mejores diagnósticos, conocer mejor el territorio, para poder llegar a soluciones, ¿no?, en las que se impliquen, ¿no?, a la ciudadanía a través de estos procesos de codiseño, y generar también una corresponsabilidad que favorezca la gestión posterior. Y bueno, el tercer punto es la idea esta de la participación como espectáculo, ¿no?, muy vinculada al primero, y que muchas veces ha servido para desviar el foco realmente, ¿no?, como de los verdaderos problemas que había en la ciudad, quizá porque no había medios para abordarlo, quizá porque había muchas veces, ¿no?, miedos, ¿no?, porque la participación también genera muchas veces miedos desde la administración pública sobre cómo abordarlos. El cuarto, que es la disociación, ¿no?, de la participación y el diseño, es decir, la participación llevado como a estadios muy iniciales, en los que preguntábamos a las personas, a la gente, sobre algunos conceptos, pero luego en realidad no los incorporamos más a lo largo del proceso, y no como si el proceso no fuese un continuo, como decía antes, incluso hasta el final, ¿no?, incluso como en la propia gestión, en la evaluación de los proyectos, y la idea esta de, ¿no?, un poco burda, de votarlo todo, ¿no?, como si la participación tuviese que ver con esa especie de votación constante, ¿no?, y de que siempre aquello que obtiene más votos pues es en realidad lo que le da validez, ¿no? Y en esa idea de la participación, ya por último, estos dos conceptos que creo, bueno, o el concepto de citizen engagement, que yo creo que es un concepto muy que se engancha mejor, ¿no?, o sea, que tiene más que ver con los procesos de este tipo en los que nosotros trabajamos, más que con la participación pura, pero que en castellano en realidad no tiene una traducción muy clara, ¿no?, porque sería como compromiso ciudadano, pero en realidad se utiliza participación y muchas veces se lía, ¿no?, y que parte como de estas ideas, ¿no?, de que es un diálogo activo e intencionado que se plantea desde la administración pública. O sea, no estamos hablando de procesos bottom-up que nacen desde la base, sino desde que es la administración la que propone, ¿no?, en esa idea también que comentabas antes de intentar, informar, consultar, involucrar, ¿no?, en la toma de decisiones, es lo que quiere la administración, que se trata de un proceso formal, es decir, que vamos a tener que construir unas reglas, unos límites del juego, y que el objetivo, ¿no?, va a ser dotar de esa corresponsabilidad y transparencia, ¿no?
Y lo que es fundamental es que no van a ser, ¿no? Lo comentaba antes Luis, procesos que tengan un único sentido, sino que la idea es que se generen estos espacios de aprendizaje colectivo, de construcción colectiva, en la que tanto la población adquiera un conocimiento de qué criterios son los que llevan a la toma de decisiones, como nosotros como técnicos recibamos una información muy valiosa de cómo se vive la ciudad en estos espacios, sobre los que se trabaja, cuáles son las prioridades o las necesidades de la población que vive en ellos. Y bueno, yo creo que así es como podemos o como nosotros vamos construyendo los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, nada más, traía esta especie de intro como para contestar a esas preguntas. Espero no haberme alargado mucho y nada, todo vuestro de nuevo. Muchas gracias, Jorge. Yo de todas maneras os quería hacer a los dos una pequeña reflexión sobre, insistiendo en este planteamiento de cuándo hay que realizar las consultas y a quiénes hay que consultar, pero mezclándolo también con si somos capaces de buscar el objeto de la consulta, que ese es el gran problema, porque tanto uno como otro habéis hablado de un problema de utilización del lenguaje, que yo creo que es una parte de la estructura de los miedos, que por otra parte son bidireccionales, de la administración que tiene miedo no le vayan a rogar el protagonismo o le vayan a sustituir el protagonismo que necesita la acción política, y el ciudadano que quiere participar, que se siente débil frente a la administración porque no tiene suficientes herramientas como para darlo. Yo creo que ahí falta un eslabón que tanto Antonio, Julio y yo siempre hemos planteado, que es la formación urbanística, y que gran parte de por qué hacemos estos cursos tiene que ver con eso, con intentar reflexionar y que la gente aprenda a analizar su ciudad, a saber qué problemas hay sobre su ciudad. En esa clave yo os pediría que nos dijerais un poco cómo definir los objetos de las consultas para, a partir de ahí, saber a quién hay que dirigírselas, porque yo creo que os he entendido a los dos que no se trata tanto de que participe mucha gente como que la gente que participe de verdad tenga cosas interesantes que apuntar. Cuando quieras tú, Luis. Vale, pues muchas gracias, José María. Otra patata caliente. Vamos a ver. Yo creo que forma parte del propio modelo innovativo, o de innovación, mejor dicho. Yo vengo sobre todo del mundo de la empresa, y ahí se han desarrollado pues, grandes teorías sobre cómo innovar, sobre cómo participar y sobre todo sobre la gestión del cambio y el rechazo al cambio. Entonces, una de las bases fundamentales para saber cómo hacer esto, cuando realmente no tienes claro el cómo ni el qué preguntar, que parece que esa puede ser gran parte de la duda, es, pues a lo mejor simplemente tienes un terreno o tienes un problema genérico que necesitas resolver. Y entonces, pero no, la administración tiene por costumbre definir y enunciar la pregunta. Pero es que en el momento en el que ya has enunciado una pregunta, ya estás coartando o limitando las opciones de participación y las opciones de respuesta. Entonces, si lo que haces es desarrollar grupos de trabajo, identificando, por ejemplo, a agentes sociales, o como decía, empezando por cosas muy, muy sencillas, muy accionables, para ir creando esa educación ciudadana y esa educación de la administración, pues esa es una muy buena manera. O sea, no lanzar la pregunta, sino desarrollar la pregunta conjuntamente. Por ejemplo, hemos trabajado con el Ayuntamiento de Sestao, y que uno de los principales problemas que tiene allí, o de las mayores reclamaciones de los ciudadanos, es que quieren más plazas de aparcamiento, porque es una ciudad muy compleja y es todo en una gran cuesta, y entonces el requerimiento es más plazas de aparcamiento, pero en realidad el problema que hay detrás es un problema de movilidad.
Entonces, si tú tienes percibida la demanda de que tenemos que hacer más aparcamientos y simplemente te concentras en eso, pues puedes a lo mejor preguntar, oye, ¿y dónde queréis el aparcamiento y cuántas plazas necesitaríais? Y desde mi punto de vista ya hemos empezado mal. O sea, hay un problema anterior que es plazas de aparcamiento, pero ¿para qué? Pues para aparcar los coches, ya, para aparcar los coches, porque ¿para qué utilizáis los coches? Porque ¿para dónde tenéis que ir con los coches? O sea, quizá si se resuelve y sobre todo en este caso desde el ámbito de la administración, pues poniendo soluciones de compartición de coches, identificando muy bien cuáles son los flujos de población y el commuting que hacen para ir a trabajar. O sea, trabajando en esta línea, a lo mejor se puede buscar una solución alternativa al dilema y a la pregunta de la cuestión de necesitamos más plazas de aparcamiento. Decía Henry Ford que si hubiera preguntado a la gente qué necesitaba para transportarse mejor antes de hacer los automóviles, pues probablemente la gente hubiera dicho caballos más rápidos o más caballos. Y realmente no sabían enunciar su propia necesidad, ¿no? Entonces, esto es algo muy sensible y muy difícil y que requiere pues técnicas, como decía Jorge, pues de escuchar, de aprender, de tratar de localizar cuáles son los agentes sociales que pueden tener una voz interesante o algo que decir al respecto y tratar de, pero claro, esto es muy difícil, y tratar de coordinarlos a todos de manera que todos tengan su voz, tengan su capacidad de desarrollar sus ideas, y esto no es algo obvio ni que se haga de la noche a la mañana. Entonces, este sería, desde mi punto de vista, una fase previa antes pues, de lograr, yo qué sé, hay opciones de concursos abiertos, ahora mismo concursos de ideas, pues se puede ajustar un presupuesto o una partida municipal a nivel barrio para desarrollar algo social y dejar a los ciudadanos que propongan ideas, pero también darles, o sea, uno a uno obviamente es algo, como muy bien decía Jorge, muy difícil de gestionar y no es una cuestión de cantidad, pero si identificamos un problema de movilidad, pues a lo mejor tendríamos que hablar con los colegios, con las asociaciones de padres, si hay alguna asociación de discapacitados en el barrio, con gente, con las personas mayores, pues tratar de identificar grupos, colectivos y dentro de esos colectivos también identificar qué gente está más preparada o más dispuesta o tiene algo que decir en ese sentido, ¿no? Y de alguna manera animarlos y crear estos equipos multidisciplinares, como bien decía Jorge, que son la base y la clave para estudiar todos los puntos de vista y tratar de llegar a probablemente no la mejor solución, pero una solución de consenso inicial sobre la que poder trabajar y poder ir mejorando con el tiempo. Jorge, tú, ¿qué opinión tienes sobre este elemento que os he planteado? Sí, yo coincido plenamente con Luis en una cosa que es fundamental, ¿no? Que es que creo que hay que construir colectivamente, ¿no? ¿Cuál es el problema a abordar? Es decir, nos podemos enfrentar ante dos situaciones. ¿No? En este caso estamos hablando de la administración pública, tiene claramente identificado un problema. No sé, voy a poner un ejemplo muy claro, un solar vacío, ¿no? Que no tiene una programación para ese solar y entonces propone o plantea un proceso de participación asociado a un objeto que es este solar. Ahora, el qué hacer con este solar se empieza a construir desde la fase de diagnóstico en la que se trabaja conjuntamente con los diferentes agentes, en detectar necesidades, problemáticas que interfieren con este solar, ¿no? Y ahí el objeto de la consulta viene de alguna forma predeterminado, pero como decíamos antes, bueno, pues está partiendo de un interés sobre el que se quiere también generar un consenso, ¿no? Que es ese diseño
fruto, ¿no?, de este pensamiento, de este proceso de trabajo colectivo. O podemos ir previamente y puede ser que ese solar haya sido producto, ¿no?, de un proceso anterior, que es un proceso de diagnóstico mucho más amplio, también abordado desde una perspectiva participativa, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en planificación urbana a nivel municipal, desarrollada desde una perspectiva participativa. Y entonces lo que estamos haciendo es generar un análisis o un diagnóstico previo que de manera colectiva nos va a permitir identificar cuáles son los objetos de las consultas, porque vamos a entender las problemáticas y vamos a ser capaces, y las oportunidades, y vamos a ser capaces también en ese proceso de priorizarlas conjuntamente para definir, junto con otros elementos que también interfieren y que yo creo que es fundamental, ¿no? Y decíamos antes de que estos procesos deben ir acompañados de unas reglas del juego, ¿no? Porque también en muchos casos hay que permitir de alguna manera que la creatividad, la imaginación surja, ¿no?, en estos procesos, pero tenemos que ser capaces también de no generar frustración y acotar, ¿no?, entender que para ese solar va a haber unos recursos limitados o que en unos presupuestos municipales hay unos recursos posibles que son los que nos van a permitir, ¿no?, entender qué objetos de intervención vamos a priorizar, ¿no? Muchas veces pues en base a esos recursos disponibles o en base a otros criterios que se van a ir desarrollando y que nosotros como técnicos en cierta manera también vamos a aportar, ¿no? Y ahí es donde se empieza a generar un diálogo constante y donde se empieza a generar también un espacio de pedagogía compartida, ¿no?, en la que nosotros como técnicos estamos trasladando pues unos requerimientos que existen como para enfrentar esos problemas, pues qué recursos económicos disponemos o qué impacto pueden tener determinadas actuaciones respecto a otras, a qué número de población, ¿no?, o sobre qué tipo de población, si población más con más necesidades o con menos necesidades. Entonces, en ese proceso de diálogo es donde vamos construyendo. Y partimos, como digo, o sea, para esa definición de objeto de consulta, partimos como de este proceso más amplio de diagnóstico, de análisis participativo. Sí, yo creo que uno de los fenómenos más complejos para poner en marcha y que de alguna manera, en mi opinión, favorecería la dinámica de participación más activa es que fueran capaces de involucrarse todos los agentes que están en una institución. Es decir, la mayor parte de las veces es que el problema está en que los propios impulsores de las iniciativas son los que menos interés tienen en cómo se desarrolla la iniciativa, con lo cual la capacidad de atraer a la gente para que pueda incorporar ideas más interesantes es complejo. Pero han ido apareciendo herramientas nuevas y con esto voy a cambiar un poco de tercio, que aparentemente son muy interesantes, que la administración está empezando a utilizar, que las empresas privadas llevan ya trabajando en ello desde hace mucho tiempo, y es el papel de las nuevas tecnologías. ¿Vosotros qué papel pensáis que pueden jugar las nuevas tecnologías a favor de la participación ciudadana? El que queráis. Bueno, pues empiezo yo por seguir el orden. Pero interrúmpeme en cualquier momento, Jorge, si digo cualquier disparate. A ver, yo soy ingeniero de telecomunicación. O sea, me gusta la tecnología por sí misma, simplemente por la tecnología. O sea, yo no necesito ninguna justificación para que me guste algo tecnológico, ¿vale? Dicho esto, la tecnología por sí sola no sirve absolutamente para nada, sino que más bien puede ser contraproducente. Es decir, el uso indiscriminado y la introducción de herramientas tecnológicas por el mero hecho de que lo sean, sin mayor prueba ni control y además desplegadas de forma masiva, y me doy a la evidencia de los datos que comentaba Chema al principio,
lo único que produce es, no sé si rechazo, pero desde luego que a la gente le dé bastante igual. O sea, las redes sociales que conocemos y que usamos han surgido en un modelo de competencia de otras muchas redes y de propuestas que eran muy parecidas. Y las que han triunfado lo han hecho pues porque han sabido ajustarse, han sabido conectar con los usuarios y han sabido ir mejorando con el tiempo y con esas comunidades que iban creando. Cualquiera de las que tengáis en mente son así, y además hay otras miles que estaban en paralelo y que podían haber tomado la primera posición y que no ha sido así, no ha sido el caso. Entonces, esto mismo es aplicable también al modelo de participación ciudadana. Y vuelvo a lo que acaba de comentar Jorge y lo que hemos comentado como respuesta a tu pregunta anterior. Es más una cuestión de involucrar y de ir probando y del modelo de prueba y error y de ir identificando todos estos agentes y desarrollar una cosa de manera conjunta a vamos a hacer el Instagram, el Facebook o cualquier otra red, la réplica, pero para la participación ciudadana. Eso no tiene por qué funcionar. Lo normal, de hecho, es que no funcione. Y llevado a mi terreno de las telecomunicaciones, ningún operador de telecomunicaciones ha sido capaz de desarrollar ninguna red social. Todas las redes sociales que hay surgieron como algo en paralelo y como servicios que estaban en contraposición con los servicios de pago que daban los operadores. Y son gente muy lista y con departamentos de innovación súper potentes y que han invertido miles de millones en tecnología para lograr posicionar sus redes sociales como el número uno, como las que están funcionando hoy en día, y ninguno lo ha logrado. Y mi sensación es que la administración pública en general, no a la de Madrid, sino en general, le pasa 3/4 de lo mismo, que no logran contactar con la ciudadanía porque no la han involucrado desde el principio en esa labor. No sé tú qué piensas, Jorge. Sí, a ver, o sea, yo comentaba antes, ¿no? En la manera en la que nosotros trabajamos, la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las herramientas digitales, y creemos en ello porque creemos que nos permite ampliar el espectro cuando estamos informando, nos permite también en muchos casos recoger percepciones, ¿no? Construir paisajes muchas veces, ¿no? En relación a los proyectos, como a través de toda esta información de la que disponemos actualmente, por ejemplo, a través de las redes sociales. Nos permite también, ¿no? A la hora de visualizar muchas veces cuestiones relativas a los proyectos sobre los que estamos trabajando, generar formatos que son pues muy accesibles, muy atractivos, muy sencillos, lúdicos, pero no podemos olvidar que tienen otras problemáticas, ¿no? O sea, hay una problemática real que es la de la brecha digital, ¿no? El acceso que hay como a la información y a las cuestiones que planteamos a través del uso de estas herramientas. Y por ello tienen que ser un complemento dentro de los procesos de participación. Normalmente nos permite llegar a más número de personas, o sea, facilita la parte cuantitativa, pero seguramente se pierde, ¿no? En lo cualitativo, porque hay una parte de estos procesos de participación que tienen que ver con la construcción de la confianza, ¿no? Y eso de manera digital es muy difícil, ¿no? Y esa parte es una de las partes que se pierde. Sí que es verdad que ahora mismo estamos ante un reto porque, bueno, pues el marco actual en el que nos encontramos debido, ¿no? a toda la cuestión de la crisis sanitaria de la COVID-19 nos dibuja un escenario futuro en el que necesariamente en el futuro más inmediato, nosotros ya lo estamos viendo con proyectos que teníamos en marcha y que estamos teniendo que replantear, vamos a tener que incorporar sí o sí estos espacios digitales, ¿no? Y vamos a tener que maximizar estos procesos a través del uso de herramientas digitales y ahí vamos a tener que, bueno, pues yo creo que esta misma reunión es un buen ejemplo, ¿no? Vamos a tener que ir como adaptándonos e incorporando estas herramientas y mientras no haya otra posibilidad
explorar al máximo posible cómo utilizarla, ¿no? Y aquí, aquí nos encontramos que hay muchas, o sea, ya hay herramientas que nos permiten interactuar a través de las redes de una manera bastante ágil. Están todas estas que nos facilitan como los encuentros, las videoconferencias, y también encontramos un montón de plataformas que nos permiten, ¿no? Pues está más la parte relativa a las encuestas, a los cuestionarios, para la recogida de información y bueno, necesariamente vamos a tener que incorporarlas, pero tenemos que ser conscientes de lo que decía antes, ¿no? De lo que nos van a dar y lo que no nos van a dar o lo que nos quitan. Y en la medida en la que podamos ir de nuevo trasladándolas en la actualidad en la que van a ser como la base, ¿no? De estos procesos a que se conviertan, ¿no? En un futuro y como venían siendo o debían de venir siendo, porque no necesariamente lo han sido, una herramienta que complementa los procesos de participación y de la que nos servimos y que es muy útil. O sea, realmente para muchas cuestiones nosotros por lo menos nos resulta muy útil. Lo que sí quería pediros es precisamente eso, cómo abordar hasta qué dinámicas o hasta qué estructuras de competencias que tienen las administraciones pensáis que sería interesante participar. En el ámbito del barrio, pero se puede participar también, o pensáis que se debería participar también en las estructuras de decisión del Estado. Yo, si me permites, Chema, ¿no? Luis, esta Sí. vez me adelanto. A ver, nosotros hemos desarrollado procesos, o sea, hemos desarrollado proyectos que van asociados siempre, ¿no? Unos procesos de participación, tanto desde la escala del espacio público hasta la escala territorial, ¿no? En nuestro caso, la directrices de ordenación del territorio de Euskadi, ¿no? Del País Vasco. Entonces, nos encontramos ante retos diferentes. Cuando estamos trabajando sobre el espacio público, estamos trabajando sobre elementos muy concretos y eso permite rápidamente que la población enfoque, ¿no? o se enfoque claramente en las problemáticas, en las necesidades, porque todos conocemos bien pues ese bordillo que está mal o eso que nos falta como en el parque, ¿no? Que tenemos al lado de casa y que echamos siempre de menos. Y cuando se nos plantea la escala del territorio, ahí la cuestión es mucho más abstracta y por lo tanto dificulta más una participación, ¿no? Directa. Pero yo creo que es fundamental, y es fundamental precisamente también en relación a la pregunta que nos hacían, lo que comentábamos antes, ¿no? El esfuerzo pedagógico, ¿no? Es decir, el que el proceso de participación es un proceso también, es un espacio de pedagogía compartida, ¿no? Y aquí, y yo creo, por ejemplo, en este caso, en relación a las leyes del suelo, ¿no? Donde, bueno, pues también un poco ahí nuestra experiencia cuando hemos redactado el anteproyecto de ley de ordenación del territorio y el paisaje, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, pasa un poco de manera similar, ¿no? Cuando vas a trabajar con los agentes sociales, vuelves a trabajar sobre marcos que son muy abstractos y en algunos aspectos muy técnicos, pero tenemos que ser capaces, ¿no? De llevar, por un lado, esa cuestión pedagógica, es decir, entender aquí, ser capaces de trasladar muchas veces ¿no? ¿Para qué sirven las cosas? Pues para qué sirven las licencias urbanísticas, cuáles son los ámbitos a los que nos referimos, y a la vez estar siendo capaces de extraer información de las necesidades que nos expone la gente, ¿no? Pues cuando yo tengo que desarrollar determinadas obras o cuando quiero acometer la promoción, ¿no? De una pequeña vivienda, ¿no? ¿A qué me estoy enfrentando? Y ahí ser capaces de unir esas dos realidades, ¿no? O sea, las que surgen como desde la cotidianidad de esa información que vamos extrayendo de los retos a los que se enfrenta la gente y, por otro lado, ser capaces de trasladar o de bajar estos conceptos tan técnicos a un plano mucho más ciudadano en el que explicar realmente las implicaciones que tiene y de una manera más o menos sencilla, ¿no? Y ahí nos podemos servir de muchos casos, a lo mejor, quizá vayamos a algunas simplificaciones, ¿no? No lleguemos a lo mejor a todos los matices, pero creo que se produce un proceso interesante porque
porque se empieza a conocer mejor también, ¿no? Esa cuestión que comentabais al inicio de la formación urbanística de la ciudadanía, ¿no? Y entonces ahí es fundamental empezar a entender, pues no sé, desde nosotros también lo hemos hecho en algún proyecto, ¿no? De qué es un plan general y de qué manera me afecta a mí en mi vida como ciudadano o como persona que quiere emprender a lo mejor y montar un negocio o como propietario de un terreno, ¿no? Es decir, identificar, por ejemplo, distintos roles y de qué manera esos roles se cruzan con lo que va a implicar en este caso una cuestión, un marco jurídico, ¿no? Y a partir de ahí, a lo mejor a lo mejor no vamos a abarcarlo todo, nos vamos a dejar algunas situaciones, seguro. Las personas que se identifiquen en esas situaciones en el proceso ya llegarán a nosotras si están interesadas y alcanzaremos también los espacios como para poder debatirlo, pero en un aspecto más genérico poder identificar, por ejemplo, ¿no? En este caso, esos roles. Sin descartar, como decía antes, que cuanto mayor es la escala de trabajo, probablemente mayor es el reto al que nos enfrentamos por la abstracción propia de los conceptos. Pero yo creo que ahí hay un ámbito de trabajo también muy interesante y sobre todo, ¿no? Insisto, como muy pedagógico. Luis. Perdón, que no encontraba el botón. Pues la verdad que poco que añadir con respecto a lo que comentaba Jorge. La cosa, a ver, esto de la educación urbanística, al fin y al cabo, es como cualquier otro tipo de educación, ¿no? Tiene que ser algo progresivo y según vamos subiendo el grado de abstracción y vamos a conceptos más complejos y más técnicos, pues lógicamente vamos perdiendo gente por el camino y cuesta más ser capaces de hacerse entender y ser capaces de que el común de la ciudadanía llegue a entenderlos, esté capacitado para tener una opinión formada. Pero por eso nosotros abogamos precisamente por el trabajo desde cosas más tangibles y más cercanas, para ir poco a poco. Y luego, pues igualmente, según se va haciendo más complejo, pues a lo mejor el individuo no es la mejor unidad de medida, sino que hay otros grupos, hay agentes, hay representantes, o sea, no puedes mantener una discusión uno a uno con 1.000.000 de personas. Entonces, necesitas buscar los representantes formados, identificados o buscar expertos en cada una de las materias, incluso fuera del propio territorio, que te sepan dar o buscar ejemplos fuera o otros casos de éxito o de fracaso, que incluso son más interesantes para ilustrar por dónde pueden ir pues esas grandes directrices de planes urbanísticos y demás. Pero yo creo que conforme vamos elevando el discurso y lo vamos globalizando de alguna manera, pues vamos perdiendo gente por el camino que no se siente tan próxima a ese tipo de problemáticas, ¿no? Pero aprovechando esto que estás planteando, Luis, porque me parece que es evidente que la tecnología nos abre nuevas fronteras con las que trabajar, pero ¿pensáis, por ejemplo, que el Big Data, que ya sé que es una estructura que es lo más alejado posiblemente de la participación tal como la hemos venido entendiendo habitualmente, pero puede generar un impulso diferente en la participación y, sobre todo, puede ayudar a que las decisiones sean las decisiones públicas sean más eficientes a la hora de conectar con lo que la mayor parte de la gente puede pensar sobre un problema determinado? Bueno, si quieres, como es más técnico el tema, ahora me adelanto yo. Jorge, pues sin duda, o sea, al fin y al cabo, el Big Data lo que nos permite es realizar analíticas, es tener mucha información y que muchas de las grandes cuestiones dejen de ser opiniones y sean datos. El problema es el contrario, es
que en muchos casos no existe esa información fiable y hay que trabajar en generarla, hay que producir esa analítica, hay que hacer mediciones. Por suerte, y en este sentido sí que es cierto que la tecnología a día de hoy nos da muchísimas herramientas para hacer casi cualquier medición que se nos pueda ocurrir y manejar gran cantidad de datos de forma muy rápida, eficiente y consensuada, y producir, al fin y al cabo, decisiones más informadas, ¿no? Desde luego, el Big Data nos permite, como digo, o sea, pasar de opiniones o de creencias a hechos y valores absolutamente irrefutables, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una herramienta muy buena para la administración pública, y dentro de pues, las políticas de transparencia, también compartir ese Big Data, pues tanto con ciudadanía como con empresas que pueden desarrollar negocios a partir de ella, me parece algo tremendamente interesante, y que de hecho ya hay iniciativas en un montón de ciudades en todo el mundo que están explorando esta tecnología, enlazado con el IoT, con el Internet de las cosas, que permite pues, tener gran cantidad de sensores conectados y hacer pues, mediciones prácticamente de cualquier cosa que se nos ocurra a día de hoy. Sin duda es uno de los grandes retos, sacarle partido y hacer inversiones que permitan ir recopilando este tipo de información relacionados con cualquier tema relativo a la ciudadanía y al funcionamiento de las ciudades. Jorge. Sí, hombre, desde luego el Big Data no se puede plantear como una alternativa a la participación, pero sí es un complemento, por lo menos a nosotros nos sirve como complemento en el desarrollo de nuestros trabajos, ¿no? Nos permite transformar esa gran cantidad de información que existe en un conocimiento que como técnicos podemos aplicar para tomar mejores decisiones, que es de manera similar a lo que nos ocurre, ¿no? Cuando decíamos que el trabajar conjuntamente con la ciudadanía nos da una información cualitativa, ¿no? Que nos permite identificar realidades y nos permite desarrollar también mejores proyectos que al final, ¿no? Pues tengan mejores resultados, que es lo que se busca. Sí que es cierto que tiene una característica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la participación muchas veces hemos hablado de que a través de las dinámicas y los procesos que planteamos, lo que buscamos es la participación inconsciente, ¿no? Antes Luis comentaba que muchas veces si haces mal la pregunta, pues estás condicionando mucho la respuesta, pero si trabajas sobre dinámicas nosotros planteamos con un cierto carácter lúdico, en el que la toma de decisiones que se van desarrollando va reflejando intereses o cuestiones de una manera inconsciente o indirecta, no como respuesta a una pregunta. De alguna forma nos pasa también con el Big Data, ¿no? Que nos establece o nos permite reconocer patrones que no vienen como de manera consciente, no es como le podríamos decir a una persona, qué recorrido, ¿no? haces a lo mejor para ir de tal a tal punto, o dónde compras normalmente, ¿no? determinadas cosas, sino que a través, por ejemplo, de los datos de TPV o a través como del tracking, ¿no? de Google, podemos obtener pues estas rutas principales, podemos obtener cuáles son los principales nodos comerciales o de intercambio económico, y ya no vienen como determinados por una respuesta, sino que vienen como plasmados a través, ¿no? como de esta radiografía, ¿no? de esta capa o capas que nos empieza a dar el Big Data. Lo que pasa es que creo que es muy importante que esos datos y esa cuantificación, ¿no? esos datos que muchas veces son cualitativos, pero que vienen como precisamente de medir estas, ¿no? decíamos antes, transacciones económicas, decíamos recorridos, ¿no? Pero es que también es muy importante muchas veces entender por qué se está desarrollando ese recorrido. Y ahí también el Big Data y por ejemplo, todo el tema del deep learning, ¿no? y demás está siendo muy, muy útil, ¿no? Hay un ejemplo que nosotros ponemos en algunas charlas
que es este del mapa de las calles más atractivas, ¿no? Más seguras de Nueva York, que viene como a través de este experimento que hace el MIT, en el que va comparando imágenes de calles, ¿no? Lo hacen con 1.000.000 de personas, no recuerdo cuál es el número de entradas, ¿no? Entonces van diciendo, pues, ¿cuál te gusta más, esta o esta? ¿No? Y le van enseñando fotos y a través de eso van reconociendo una serie de patrones y les permite en un momento determinado como generar, ¿no? Un gran plano de cuáles son las calles, ¿no? Seguras y de repente tenemos como toda esta información, ¿no? Y un acceso muy interesante. Pero luego es bueno que si nos enfrentamos a un proyecto seamos capaces de contrastar también esta capa, ¿no? Esta cantidad de información que viene determinada por el Big Data y que viene determinada como por procesos de aprendizaje de este tipo automático, con lo que es luego la percepción y enriquecerlo con la percepción de la población y de la ciudadanía, y también poner estas herramientas, ¿no? En el conocimiento y de la disposición de la ciudadanía, que de nuevo, ¿no? Vuelve a ser en este proceso de aprendizaje continuo. Sí, yo os voy a hacer una pregunta más, abusando un poco de la confianza. Habéis hablado, retrocediendo un poco a algo que habéis dicho los dos anteriormente, hablar de los mediadores. Seguramente ninguno de los dos por edad tenéis conocimiento, posiblemente lo habéis leído, lo que fue el proceso de los barrios en remodelación en Madrid, que hizo prácticamente desaparecer el chabolismo de una ciudad que estaba constituida por una serie de núcleos de chabolas que sumaban más de 500.000 de personas, no era ninguna tontería. Y yo creo que fueron los mediadores los que posibilitaron una participación muy activa en cómo se querían esos barrios, qué herramientas se ponían a disposición de la gente, pero los mediadores lo que hicieron fundamentalmente fue de interlocución y de lectores de una serie de terminologías que mucha gente no era capaz de entender por falta de conocimiento, por falta de formación, por otro tipo de formación. ¿Pensáis que sería bueno que aparecieran los mediadores como una estructura necesaria en cualquier proceso o en cualquier dinámica de participación que se quiera desarrollar? Y una complementaria, ¿quién pensáis que debía seleccionar a los mediadores? Bueno, sí. A ver, yo desde luego el ejemplo de barrios en remodelación, nosotros es ¿no? Como de las buenas prácticas que siempre que nos preguntan comentamos, ¿no? Trasladamos y de la que se puede aprender muchísimo. Y desde luego nosotros creemos que es fundamental en todo este tipo de procesos reivindicar esta figura de facilitación o de mediación, que probablemente tenga que venir también determinada por un equipo multidisciplinar, ¿no? Porque ahí es importante tanto la visión de diferentes ópticas técnicas, estamos hablando de cuestiones de sociología, derecho, urbanismo, arquitectura, medio ambiente, ¿no? Todas estas cuestiones, y que sea un equipo multidisciplinar. Y probablemente la manera de elegirlo pues venga determinado en los procesos de administración pública pues por un proceso de licitación que realmente de una manera consciente sepa que debe dedicar unos recursos, los recursos necesarios para un equipo de estas características, y de esta manera poder articularlo. Sería muy interesante que entendiendo que las ciudades son ecosistemas muy complejos que están constantemente cambiando, que casi hubiese un trabajo continuo de análisis, casi de diagnóstico sobre esta base con estos equipos, y que estos equipos fuesen trasladando, ¿no? Y se fuese actualizando un poco toda esta situación, siendo capaces, lo que decíamos, ¿no? De llevar esos procesos también de intervención, de evaluación, ¿no? De una manera constante. Es cierto que eso requeriría de un despliegue de recursos quizá notable,
pero que por otro lado, podría acotarse, ¿no? En la Ciudad de Madrid, por ejemplo, podríamos acotarlo con un piloto, ¿no? Es decir, establecer un ámbito y valorar a través de un piloto con un equipo de estas características de qué manera. Nosotros en regeneración, en los procesos y en los proyectos de regeneración urbana, lo hemos desarrollado a través de lo que hemos montado, ¿no? Una oficina de barrio que llamábamos la oficina de regeneración, pero no la que está asociada a los proyectos, a los ARUs, ¿no? Estas áreas de regeneración urbana que tienen que ver, ¿no? Son como unos perfiles muy definidos, que ayudan con temas de tramitación, sino una oficina que está a pie de calle, que trabaja en el diagnóstico, que trabaja también generando y ayudando a construir redes dentro del propio barrio, identificando dinámicas, o sea, en una labor mucho más compleja, y luego también que tiene esa facilidad, o sea, precisamente la capacidad mediadora, la capacidad de rótula es también que se articula con la otra parte, que es la de la administración pública y con los diferentes departamentos, ¿no? Un poco en las metodologías que nosotros planteábamos, precisamente es a través de ese trabajo interdepartamental, muchas veces el estar trabajando en el barrio, identificando estas realidades diversas y a la vez tener un conocimiento de cómo se está funcionando en los diferentes departamentos, nos ha permitido articular ya recursos existentes, o sea, ni siquiera generar los nuevos, sino articular recursos existentes, programas que existían en el ayuntamiento. Pongo el caso del Ayuntamiento de Madrid, para canalizarlos y ser capaces de resolver necesidades o problemáticas que existían en un entorno. Voy al ejemplo concreto. Problemas en el espacio público, en un espacio público en Virgen de Begoña, barrio de bloque abierto, espacio interbloque, degradado, sin capacidad de cualificarlo todo adecuadamente. Programa en el Ayuntamiento de Madrid, medio ambiente, huertos urbanos. Y el programa de huertos urbanos no se estaba articulando ni planteando para desarrollarlo en estos espacios, y sin embargo había unos recursos que nos permitían en un momento determinado cualificar un espacio público, este espacio interbloque, y además, trabajando con la comunidad, generar precisamente en torno a los huertos una comunidad, una red, ubicarla cerca de un colegio y generar dinámicas también de conexión con el colegio y que podía tener como una vertiente pedagógica en relación precisamente a la incorporación de estos huertos, articularlo llevando también una parte de los huertos al patio del colegio, ¿no? Y ahí lo que estamos es con un recurso existente que identificamos, trasladándolo, ¿no? En esta especie de labor de mediación al barrio, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental y bueno, yo creo que he definido un poco más o menos cómo podría ser. Luis. Pues otra vez poco más tengo que añadir a lo que dice Jorge. Estoy totalmente de acuerdo. La figura del facilitador, desde mi punto de vista, es la única opción a realmente plantearse con cierto éxito un proyecto de innovación, un proyecto de desarrollo de algo novedoso, porque, o sea, tenemos que coordinar de alguna manera distintos intereses y esa figura, desde un punto de vista relativamente neutro, pero que conoce idealmente también pues, las reglas del juego y lo necesario para comunicarse con ambos lados, por así decirlo, de la parte pública y la parte ciudadana, de hablar los dos lenguajes, traducirlo y asegurarse de que exista esa participación. O sea, es el que tiene que buscar a los agentes, tiene que identificar a las personas que van a formar parte de los grupos de trabajo, tiene que establecer las relaciones y el equipo, que como bien dice Jorge, cuanto más interdisciplinar sea, mejor, para cubrir todos los puntos de vista. Que en el caso del Huerto de Begoña, pues los colegios, los propios vecinos, pues tenemos los jubilados que probablemente tengan un interés especial allí. O sea, hay una serie de agentes que coordinar, pero que por sí solo y de forma natural, incluso aunque implementemos unas herramientas tecnológicas estupendas, no tiene por qué dar ningún fruto. Entonces, esa figura de facilitar, de catalizar, de traducir el lenguaje urbano o ciudadano en algo digerible por la administración y al revés, es fundamental.
¿Desde dónde puede surgir esta figura? Pues yo creo que se puede capacitar y se pueden buscar perfiles dentro de la propia administración o fuera de ella, pero yo creo que incluso dentro de la propia administración, idealmente, porque pues toda la parte técnica de funcionamiento de un ayuntamiento es algo muy complejo y que lleva muchos años a alguien para entender y formarse en cómo funciona, pues quizá estos propios técnicos, no todo el mundo vale para esto, pero puede haber determinadas figuras de técnico que mediante una formación pueden llegar a convertirse en estos facilitadores. Y además el hecho de que esté dentro de la propia administración, pues te asegura una continuidad y que puedan ir aprendiendo de experiencias dispares que enriquezcan también su labor y su día a día. Ahora, habría otra pregunta añadida a dónde están estos formadores, que sería quién forma a los formadores, ¿no? Pero eso ya sería pues algo quizá más complejo, ¿no?, de identificar. Muy bien. Antonio Palacios parece que quería haceros una pregunta también. Antonio, cuando quieras. Muy bien. Bueno, quería formular una pregunta, pues aprovechando un poco la situación, ¿no? Un poco mi posición. Os quería poner un poco en un aprieto al que a mí me ponen los alumnos. Cuando hablamos de la participación ciudadana, yo imparto una asignatura que se llama Planificación Urbana y Planificación y Políticas Urbanas. Hay un epígrafe, uno de los temas, ¿no?, en el que planteamos esta cuestión de la participación vinculada al planeamiento urbano. Hablamos de diferentes cuestiones, vemos lo que debería ser la participación y lo que es la participación realmente. Claro, los alumnos se quedan anonadados cuando descubren que hay un artículo de la Constitución que dice literalmente que los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos. Claro, y que además hay otro artículo de la Constitución que dice que es la Administración la que tiene que facilitar ese derecho. Claro, a mí, una vez que analizamos, vemos situaciones, vemos casos, siempre les acabo diciendo que simplificando mucho, que es lo que hay, que la participación que tenemos es la que es, que debería ser de otra manera, pero que es la que es. Entonces, me gustaría plantearos, y hemos visto herramientas, ¿no?, de posibilidades. Jorge, Luis, habéis planteado herramientas, posibilidades para hacer que la planificación sea mucho más inclusiva, sea una participación real, sea una participación verdadera. Me gustaría un poco preguntaros un poco por el mensaje de futuro. Siendo optimistas, si queréis serlo, ¿qué mensaje podríamos darle, sobre todo en esas cuestiones de planificación urbana, ¿no? ¿Qué mensaje se puede transmitir de hasta qué punto la participación ciudadana está cobrando importancia, está en el mismo punto, estamos estancando, no se nos tiene en cuenta, teniendo en cuenta además los problemas que tiene ese aspecto concreto de la planificación, teniendo en cuenta que buena parte de la ciudadanía no sabe ni lo que es un plan general, ni para qué sirve, ni cuál es su utilidad? Entonces me gustaría un poco un poco preguntaros por ese mensaje, por esa perspectiva de futuro que le veis a la participación ciudadana, específicamente en este tema de la planificación. Si queréis plantearlo de una manera más general, pero yo os insistiría en esa idea de la planificación urbana. Ahí os paso la patata. No sé si quieres que empiece yo, Luis, o prefieres... ¿Sí? ¿Qué queráis? Bueno, a ver, nosotros somos optimistas y somos optimistas porque hemos comprobado en el proceso de estos años cómo la participación ha ido incorporándose en los procesos de planificación a distintas escalas, de una manera como cada vez con mayor peso, ¿no? O sea, trascendiendo los espacios clásicos de participación que se limitaban como a los periodos de exposición pública, alegaciones, etcétera, intentando cada vez que se complementase con diferentes espacios, herramientas, ¿no? Y yo creo que ahí, y aquí, no, o sea, creo que hay una labor de todos los equipos que nos hemos dedicado a ello y que hemos ido generando una cierta pedagogía en la administración, y creo que luego también la parte más fundamental es que las directrices que vienen de
de instancias superiores, como en este caso es la Unión Europea, ¿no? Cada vez reclama más la importancia de la participación ciudadana dentro de estos procesos de planificación, hasta el punto de que ya es un requerimiento fundamental, por ejemplo, para en muchos casos poder optar a convocatorias, proyectos europeos, lo cual siempre, pues cuando el dinero va por en medio, ha sido un gran estímulo para las administraciones para fomentar su incorporación. Y desde luego se habrán hecho mal muchas cosas en estos años y se seguirán haciendo mal porque ha sido un proceso de ir aprendiendo todas y todos a participar y a incorporar estas dinámicas en el planeamiento, y tendremos que ir poco a poco construyendo una cultura, que ya estamos en ello, ¿no? Una cultura participativa y también una cultura urbanística, ¿no? En este caso, por el objeto, ¿no? de la materia a la que estamos asociándolo, y tendremos que ir poco a poco dando pasos. Es verdad que hemos venido acompañados en este proceso de otros movimientos sociales que también han empujado mucho, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo creo el 15M y muchos de estos movimientos que también han reclamado una mayor participación y, por lo tanto, una mayor presión. Pero bueno, como decía yo al principio, ¿no? Esto también ha derivado en una especie de pequeña burbuja de la participación que ha tenido una serie de problemáticas y que, como digo, dentro de este proceso tendremos que ir resolviendo. Pero desde luego somos optimistas porque si echamos la vista hacia atrás hace 10 años, si la echamos más atrás, a lo mejor nos encontramos con que sí que existía, pero en algún momento decidimos perderlo, ¿no? Por este proceso en el tiempo, no sé si la burbuja inmobiliaria o ha habido ahí un momento que se nos ha perdido, pero luego, por suerte, ahora parece que lo estamos volviendo a recuperar, y yo creo que, como con esto que decía, ¿no? Con esa, cada vez la población reclama más espacio, y con ese incentivo que desde Europa viene, ¿no? Que empuja necesariamente en esta dirección, yo creo que no cabe ninguna duda. Y luego los equipos tendremos que ir cada vez, ¿no? Aprendiendo, porque nosotros siempre decimos que hemos ido aprendiendo a través de ir realizando, ¿no? O sea, a través de la práctica hemos ido aprendiendo precisamente como incluso muchas veces qué herramientas funcionan mejor, qué planteamientos son más útiles, y hemos ido luego, bueno, pues reproduciendo, puliendo, ¿no? Y como decíamos antes, pues en el caso del planeamiento, muchas veces porque es complejo y porque es un nivel de abstracción, o se establecen como marcos de competencias jurídicas, y hay que intentar establecer, ¿no? Los mecanismos que permitan traducirlo y hacerlo como fácilmente digerible por el conjunto de la ciudadanía. Y yo creo que poco más, insisto, optimista, sin duda. Luis. Bueno, a ver, es una pregunta muy, muy compleja y es muy difícil. Además, se me han gastado las pilas de la bola de cristal esta mañana y ando un poco perdido en esto. Pero hay movimientos sociales y hay toda una teoría en torno a la propia innovación social, y perdona que sea más generalista que sobre el plan general específico. Y de alguna manera la tendencia efectivamente es a que poco a poco vayamos los ciudadanos incorporándonos más en el día a día de la toma de decisiones. Pero aquí yo creo que hay una problemática de cierto desinterés por ambas partes que por lo menos ha existido últimamente. Por un lado, la administración, para que esto suceda, tiene que ceder parte de su poder. Y esto es algo que no todos los dirigentes o todos los gobiernos locales o nacionales están dispuestos a asumir. Porque, claro, si yo pregunto y me contestan, mirad el pobre Tony Blair, que preguntaba sobre el Brexit pensando que era la mejor idea y se le volvió contra él. O sea que sobre el ejemplo de Tony Blair, esto de la participación, yo creo que por lo menos los ingleses se lo van a tomar con mucha cautela en los próximos decenios. Pero, bromas aparte, está la cesión de poder, por un lado, de la parte pública, y luego el interés real de la ciudadanía por ciertos aspectos. A lo mejor
sobre los grandes temas, el aborto, la eutanasia y demás, así como los grandes, sobre todo temas éticos, pues sí que puede haber un mayor debate y todos somos seleccionadores nacionales en esto, ¿no? Como ahora con el COVID, que somos todos expertos en biotecnología. Pero sobre un plan urbanístico, pues igual no es algo tan sexy como para opinar o para tener tu gran verdad preparada al respecto, ¿no? Entonces yo creo que, y volviendo a lo que he comentado al principio, que hay que empezar quizá por cosas más pequeñas, más sencillas, que sí que tienen que ver con un plan de ordenación urbanística, pero que son más tangibles para el ciudadano. Y desde ahí pues construir, como hemos dicho antes, por capas de mayor abstracción y sacar las conclusiones de lo que se aplica en forma de prueba en algunos ámbitos más pequeños, a nivel barrio o incluso vecindario o casi manzana. No sé si hemos Muy bien. contestado. Muchas gracias. No, le vamos a dar la palabra a Julio Vinuesa, que parece que quiere también hacer algún comentario y vamos a ir cerrando la sesión porque aunque hemos empezado un poco tarde, ya nos vamos acercando a una hora en la que debemos abandonar la sala y sobre todo el espacio, porque la Casa Encendida tiene más ocupaciones que nuestro curso. Julio, cuando quieras. Sí, gracias, Chema. Bueno, efectivamente lo primero que quiero decir es que felicitar a los dos ponentes, al propio Chema. Me parece que la sesión ha sido muy, muy interesante. A mí por lo menos me lo ha resultado obviamente es un tema muy complejo, porque al final estamos haciendo referencia enseguida, es un tema muy difícil de delimitar y haciendo referencia en definitiva a cómo hacer operativa la democracia, ¿no? Yo creo que de las cosas que estaba oyendo al final y que se me iban ocurriendo que podía ser interesante comentar, al final las habéis comentado todas. Esto que decía ahora Luis me parece interesantísimo y también, bueno, me gusta estar de acuerdo con Jorge en cuanto a su optimismo, porque sí que es verdad que en los últimos años, y yo creo que precisamente por equipos y como paisaje transversal, pues efectivamente esto se está poniendo en práctica, se está extendiendo. Chema ha hecho alusión antes a los barrios en remodelación o a cosas que ocurrían en los años 70 y 80. Y el Plan General del 85 fue un ejemplo de participación de esa idea de trasladar a toda la ciudadanía la importancia del plan, de lo que se iba a hacer, de por qué, de una manera muy pedagógica. En aquella época se compraba el periódico todos los días en los kioscos y yo creo recordar, esto Chema me lo podrá concretar mejor, que en algún suplemento dominical o con todos los suplementos dominicales de todos los periódicos venía un folleto explicando las líneas fundamentales del plan general y por qué se hacían las cosas y qué modelo de ciudad se quería. Se editó un libro que se llamaba Recuperar Madrid. Sí, efectivamente se repartía un libro, pero también unos folletos más sencillitos para el que no quisiese leer el libro. Unos folletos semanales. Y bueno, ¿y qué pasa? Pues que entonces además había un tejido asociativo muy importante. Curiosamente había un tejido asociativo muy importante que luego se debilitó. Y los barrios en remodelación efectivamente se pudieron hacer y se hicieron porque había unos equipos, no sé si sería exactamente esta idea de mediadores de la que habéis hablado, pero había unos equipos técnicos que efectivamente trabajaban desde el principio, bueno, desde el principio de la reivindicación, que es verdad que los barrios en remodelación se hacen a finales de los 70, o se empieza la operación a finales de los 70, vamos, se empieza la operación con la democracia. Pero muchos años antes había habido reivindicación y protestas y sentadas y manifestaciones, en la época en que no había libertad además, y ya esos barrios estaban asesorados por los vecinos. Yo participé en ese proceso desde la administración en aquel momento. Y lo primero que me sorprendió era el nivel técnico que tenían algunos vecinos, los representantes de los vecinos.
Y la verdad es que no hace falta mucho nivel técnico, hace falta bueno, pues un cierto diríamos, más que nada vocabulario, ¿no? Porque son ideas al final, los vecinos sí que saben lo que quieren, sí que saben cómo quieren que sea su barrio, sí que saben, como decía antes Álvaro, lo que necesitan y seguramente son capaces de expresarlo, pero hace falta que exista ese tejido asociativo. Lo que pasa que, claro, otra de las grandes preguntas en relación con este tema es ¿qué se pregunta? ¿Sobre qué cosas se pregunta? ¿Sobre qué cosas no se pregunta? Porque decíais antes, bueno, pues todo depende de que la pregunta esté bien hecha o qué tipo de preguntas se haga. Claro, durante los últimos años se avanzó mucho en esto de preguntar aprovechando las nuevas tecnologías y bien, también estoy de acuerdo con lo que decía ahora Luis en su última intervención, quizá hay que empezar poco a poco, por abajo, es decir, hay que empezar haciendo que los vecinos se interesen, viendo que pueden actuar sobre su barrio para luego hacerles preguntas como la pregunta que hacíamos en esta sesión, era cómo averiguar qué ciudad quieren los madrileños, ¿no? ¿Qué ciudad, cómo quieren que sea Madrid? Claro, pues seguramente a esa pregunta no la podemos contestar casi nadie. Si a mí me preguntan ahora, ¿tú cómo quieres que sea Madrid? Bueno, pues digo, espera, que necesito tiempo y necesito pensar y necesito no sé qué, ¿no? Y bueno, de alguna manera bueno, pues preocupado por el tema, ¿no? Pero claro, preguntar eso en general, pues es una cosa que, bueno, que no conduce más que al desánimo y a que la gente no va a contestar, ¿no? Ahora, por otra parte, también yo muchas veces lo hemos comentado, nosotros el año pasado y en años anteriores también habíamos hecho alguna sesión en la que sin ir más lejos pues se hablaba de los PAU, se hablaba de la Operación San Martín, por ejemplo, pues yo creo que fue la última sesión del año pasado. Y claro, dices, sobre la Operación Chamartín se ha preguntado, se ha preguntado, ha habido, sí, y ha habido una cierta, diríamos que, contestación por grupos de profesionales, por algunas asociaciones, pero yo me imagino que la inmensa mayor parte de los ciudadanos es un tema que, como decir, no les interesa, o sea, porque también, como decía antes Antonio, y yo he dado clase de esa misma asignatura hace años, antes que Antonio, pues efectivamente los alumnos y los ciudadanos en general no saben que están llamados a participar, que están llamados a opinar. No son conscientes, y no es tanto, yo creo, esa cultura urbanística que a veces echamos en falta, no es tanto tener conocimientos técnicos como tener esa implicación y tener esa conciencia de que su opinión va a valer y que si no expresan su opinión, si no hacen oír su opinión, va a prevalecer la opinión de otros y normalmente de otros que a lo mejor con mucha facilidad tengan intereses particulares detrás o intereses distintos a la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo simplemente quería decir que el tema, creo que hoy hemos tenido una sesión muy interesante, pero que el tema requiere mucho trabajo, vamos, más que el tema, el tratar de que la participación ciudadana, bueno, estamos hablando aquí de temas urbanísticos y de opinar sobre la ciudad y que sean los propios ciudadanos los que vayan definiendo el tipo de ciudad que quieren, ¿no? Hay otros muchos temas también, efectivamente, en los que sería necesaria la participación. Pero digo que en estos temas efectivamente es necesario que empezar por eso, porque los ciudadanos se preocupen, tengan interés por cómo va a ser su ciudad, a partir de saber que ellos pueden decidirlo y creérselo, ¿eh? Porque también me imagino que a Antonio le habrá pasado lo mismo. Los alumnos eran generalmente escépticos en cuanto al hecho de que los ciudadanos pudiesen modificar la situación, ¿no? Bueno, no sé si como estaba callado todo el rato, me he desatado, pero y bueno, podemos seguir debatiendo si queréis, lo que diga el moderador, si queréis decir algo y si no... No, yo les voy a decir, sobre todo a Jorge y a Julio, si tienen algo que plantear o si A Jorge y a Luis. se dan por satisfechos con lo que han aportado hasta ahora, que yo creo que ha sido mucho, bueno
interesante y aprovechable. A mí sí me gustaría puntualizar una cosa, ¿no? Respecto a lo último que acaba de decir Julio, yo creo que es importante, lo he comentado antes, pero como incidir sobre ello, es que muchas veces, ¿no? Y por centrarlo en el tema del planeamiento, por ser un ejemplo, ¿no? Pero que es que muchas veces la ciudadanía no se siente como invitada a dar su opinión porque no sabe de qué manera le está afectando esta figura que es un plan general, ¿no? O sea, y ya no solo qué es el plan general, ¿no? O sea, qué significa, sino también de qué manera les afecta, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, o sea, entender, y precisamente antes iba el ejemplo de cómo nosotros lo hemos trabajado, pues justo ahora este último año estamos presentando, bueno, pendiente, se ha paralizado la presentación pública del avance de un plan general, un pequeño municipio aquí en la Comunidad de Madrid, Valdeavero, ahí justo lindando con Guadalajara, y hemos trabajado en base a estos roles, ¿no? A cómo te afecta si eres, además aquí hay como, bueno, pues está la parte del núcleo y unas urbanizaciones, pues cómo te afecta si vives en el casco, cómo te afecta si vives en las urbanizaciones, cómo te afecta si tienes un terreno rústico, cómo te afecta si quieres, ¿no? Decía antes, emprender un negocio, y a partir de ahí creo que se establece, o sea, se incentiva y se establece una llamada mucho mayor a la participación que si simplemente esperamos que la gente quiera participar por el hecho de que entienda de que su opinión puede ser o no ser realmente transformadora, sino que entiendan la importancia que estos instrumentos o que estas herramientas luego tienen sobre su día a día, porque condicionan su día a día. Estamos definiendo el modelo de ciudad, estamos definiendo dónde van los equipamientos, y todo eso te influye luego pues cuando te levantas por la mañana y tienes que ir a dejar a tus hijos o a tus hijas al colegio, y luego quieres ir después de trabajar a hacer deporte o al centro cultural, o también si puedes vivir en un sitio o en otro porque estás condicionado por las condiciones de la edificación, el precio del suelo, ¿no? Todas estas cuestiones, y que vienen influidas muchas veces por estos marcos. Entonces el esfuerzo aunque como decía antes, nos vayamos a dejar como en muchas ocasiones matices y nos vayamos a dejar roles sin cubrir, pero sí de ir como siendo capaces de trasladar esto como una incitación a la participación, ¿no? A través como de cómo te influye, ¿no? En tu día a día. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Luis, ¿tú tienes algo? Pues la verdad que no tenía nada más que añadir, o sea, igual suena como, pero creo que habéis hecho bastantes preguntas, nos habéis puesto ya en bastantes aprietos, hemos salido como hemos podido, así que creo que ya no quiero meter más la pata, vamos a dejarlo ahí, y si os parece, salvo que haya alguna pregunta bien o mal intencionada, pues ahí por mí ya no tengo nada más que añadir. Yo quiero agradeceros a los dos la oportunidad que nos habéis dado de compartir vuestros conocimientos, vuestra experiencia y sobre todo la posibilidad de utilizar todo ese bagaje que habéis puesto a disposición de todo el mundo que lo quiera ver, y que yo creo que es muy interesante, sobre todo porque resume de alguna manera una forma de entender la participación más allá del criterio que, como decía al principio, tiene la Real Academia de la Lengua, que es la acción de participar, que hasta ahí, si nos quedamos en esa clave que es la acción de participar, pues podemos querer decir muchas cosas o no decir absolutamente nada. Pero en cualquier caso, yo creo que habéis dicho muchas cosas muy interesantes, y que esperamos que ese revulsivo que últimamente planteaba Jorge sobre las posibilidades que nos aguardan, y que se está recuperando la práctica de la participación y con un modelo mucho más activo, incorpore algunos de los planteamientos que habéis hecho, que yo creo que pueden
mejorar de forma muy interesante y sobre todo dar capacidad de entendimiento de muchas de las cosas que se hacen en las administraciones que a veces no se entienden, porque efectivamente es muy complejo explicar lo que es un plan general, pero es a lo mejor menos complejo decirle a la gente que tiene la oportunidad de participar en cómo quiere que vaya a ser la ciudad de sus hijos y de sus nietos, cosa que nunca se dice y parece que es que la ciudad sobre la que tienen que opinar en un plan general es la que va a aparecer tras pasado mañana, cuando todos somos conscientes de un plan general con los parámetros actuales. Otra cosa son otras formulaciones de las que hemos hablado en otros ámbitos de este curso, permitan desarrollar otras iniciativas. Pero en la estructura habitual de los planes generales sabemos que el diseño y las estrategias que formulan son para los siguientes 15, 20 años, en el mejor de los casos, cuando se van a ver materializado, con lo cual, efectivamente, la posibilidad de los que participan está más en ver qué ciudad quieren dejar a sus hijos y a sus nietos, que qué ciudad van a disfrutar ellos, que lo más probable es que se la hayan dejado programada previamente. Y en cualquier caso, como vamos en una línea de iniciativas mucho más activas, yo creo que la iniciativa de la participación de los barrios, de núcleos cada vez más reducidos, van a posibilitar que la participación también sea algo de lo que podamos disfrutar en la medida en que seamos capaces de aportar nuevas iniciativas. Yo no quería nada más que eso, daros las gracias, dar las gracias a todos los asistentes, a los alumnos de la Universidad Autónoma, a los compañeros que nos han estado asistiendo desde la Casa Encendida, que han posibilitado que esta sesión se pueda dar a pesar de las torpezas nuestras en montar la mecánica, y esperamos que el próximo curso seamos capaces de abordar nuevos diálogos sobre procesos urbanos y que seamos capaces de darle respuestas con ponentes tan brillantes como habéis sido vosotros. Yo no sé si alguno de mis compañeros quiere añadir algo más. Si no, bueno, Chema, sí, quería simplemente decir, efectivamente, agradecer a todos los que nos han seguido, obviamente a todos los ponentes que han participado en las distintas sesiones del curso, en nuestro propio nombre del Grupo Territorio Racional y Sostenible desde la Universidad Autónoma, y esperar que haya sido todo lo interesante que nosotros creemos que ha sido, y que efectivamente, por la audiencia que hemos ido teniendo, pues se demuestra que sí. Quería decir también que para aquellos que no hayan podido asistir a alguna de las sesiones, las presenciales también, y luego las que han sido de forma virtual, que la Casa Encendida colgará próximamente los vídeos de estas sesiones. En realidad, en el canal de Vimeo de la Casa Encendida están colgados los vídeos de las más de 60 sesiones que hemos realizado a lo largo de los últimos 11 años. Y bueno, estas sesiones en forma virtual creo que se van a colgar en YouTube, pero tendrán información de ello en la propia página web de la Casa Encendida, y también en los blogs Territorio Racional y Sostenible y en el blog El Festín de la Vivienda, donde están los enlaces para conectar directamente con los vídeos de todas estas sesiones. Espero que nos veamos el año que viene, insistiendo en temas, con diálogos, en definitiva, para conseguir una ciudad, no solo Madrid, este curso lo hemos dedicado a Madrid, pero una ciudad más sostenible y más equitativa, también más eficiente. Pues nada más, muchísimas gracias a todos.